programada para el día de hoy. Nos toca hablar de un tema muy interesante que es el melanoma y vamos a hablar de tumores benignos de la piel hasta anexos. Y anexos van a empezar a desarrollar ya con el doctor Fernández, que seguramente va a ser la siguiente clase, el día miércoles. Me avisan, por favor, si es que se pueden ver las diapositivas para poder empezar. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor, se Sí, ve. sí. Muy amable. Muy amable, gracias. Bien, pues el tema que les estaba comentando se trata del melanoma y como ustedes saben, pues esta lesión es pues mortal y es uno de los más agresivos de los cánceres cutáneos, pues está ligado fuertemente a mutaciones genéticas adquiridas causadas por la exposición sin duda a la radiación de los rayos UV de la luz solar. Esta neoplasia, relativamente pues, frecuente en nuestro medio, puede curarse si se va a detectar en forma temprana y pues la única forma de poder curar es haciendo una extirpación quirúrgica por el momento. Sin duda, esta lesión va a estar en piel, pero hay que recordar también que hay otros lugares donde pueden estar presentes, como en este caso, a nivel de la mucosa oral, en las encías, o también en los genitales, en la mujer o en el varón. Podemos encontrar en el esófago y podemos encontrarnos sin duda pues a nivel del ano. Podemos encontrar en las meninges o en lo que es la uvea del ojo. Entonces, como verán, pues no es exclusivo de la piel per se. Hoy en día, debido a la mayor conciencia de las personas, los signos relacionados con este cáncer, con el melanoma cutáneo, en su gran mayoría, pues han sido reconocidos por los pacientes y obviamente diagnosticados por un médico. La mayoría de estos van a curar mediante una cirugía programada y pues hacer obviamente un buen colgajo para resolver el caso. La incidencia publicada de melanoma está aumentada por el hecho de que básicamente pues muchos de nosotros nos preocupamos por esta lesión. Si hablamos de la patogenia, hay que recordar que más o menos entre el 10 a 15% de este tipo de neoplasias se heredan en forma de rasgos autosómicos dominantes y van a tener, pues sin duda, mutaciones en la línea germinal que afectan a los genes que van a regular la progresión del ciclo celular o de la telomerasa propiamente dicha. La mayoría de los melanomas son esporádicos y se relacionan con un solo factor ambiental, el que dijimos hace un momento, que es pues el que se produzca un daño por los rayos UV secundaria de la exposición solar. Entonces, si nosotros esquematizamos la radiación solar con los rayos UVB y UVA, van a lesionar, como pueden ver, la epidermis y la dermis respectivamente. Hay otros rayos de radiaciones o infrarrojos que pueden lesionar hasta más profundo, como pueden ver hasta la hipodermis propiamente dicha. Estos rayos UV se asocian, como pueden ver, pues al daño del ADN. Sin duda, se ha demostrado una frecuencia muy elevada de mutaciones por separación de sus bases poliméricas y piriméricas, generando pues este daño a nivel del ADN. Los melanomas surgen con mayor frecuencia en aquellas superficies de piel que van a estar expuestas sin duda al sol. En particular, pues, la región de la espalda, en el caso de los hombres, o de las piernas, pues, en el caso de las mujeres. O en sujetos con una piel clara, tienen un mayor riesgo de tener, pues, un cáncer que aquellos que tienen una piel oscura. Sin duda,
y las variantes genéticas heredadas ligadas a un aumento moderado del riesgo de un melanoma en las poblaciones en las cuales la piel es clara, actúan pues por una disminución de la producción de la melanina por la piel, lo que probablemente pues aumenta el daño que la exposición solar ejerce sin duda sobre los melanocitos en una zona de la piel que va a estar expuesta a este elemento. La relación entre la exposición al sol y el melanoma no es tan marcada como la de otros tipos de cánceres. Se indica pues que las quemaduras que se están presentando periódicamente en la piel durante el transcurso de la vida son pues el factor de riesgo más importante. Pero hay que recordar que los melanomas se producen a veces, como en este caso, en lugares en el cuerpo que no están pues expuestos al sol, o a veces en sujetos con piel oscura. La luz solar no es siempre pues un factor entonces predisponente esencial y seguramente va a haber otros factores ambientales que pueden contribuir pues con este riesgo. Es así pues que un impulsor más frecuente de mutaciones en el melanoma afectando pues es el control del ciclo solar, las vías que favorecen el crecimiento y la alteración de la telomerasa podrían ser los responsables. Por eso es que hay que recordar que las mutaciones más frecuentes en este cáncer van a ser aquellas que afectan a los genes que controlan el ciclo celular. Mutaciones que activan las vías de transmisión de señales en favor del crecimiento. Y finalmente, mutaciones que activan, pues sin duda, la telomerasa. Entonces, esas mutaciones que afectan a los genes del control del ciclo celular tienen que ver con este gen que es el CDKN2A. Está mutado aproximadamente en el 40% de las familias con melanoma familiar autosómico dominante. Este gen es un locus complejo que va a codificar 3 supresores tumorales diferentes. Uno que es el P16, el P15 y el P14 respectivamente. Entonces, debemos recordar que el CDKN2A va a generar una pérdida del P16. Esta claramente está implicada en el melanoma humano y las pruebas experimentales también han demostrado y han apoyado que puede existir una pérdida del P14. Sin duda, ese P16 inhibe pues a la sinasa 4 dependiente del CD4, que como ven está en el ciclo para pasar del G1 al S. También refuerza pues la capacidad del gen supresor denominado retinoblastoma, que bloquea a la célula en la fase G del ciclo celular. Entonces, por el contrario, el P14 ARF realiza pues la actividad del supresor del tumor dependiente del P53 al inhibir el DMM2, una oncoproteína que estimula pues la degradación del P53. Entonces el CDKN2A está mutado en aproximadamente el 10% de los melanomas esporádicos. Y esta mutación pues anulan siempre la producción sin duda del P16 y el P14 respectivamente. Sin embargo, se sospecha que estas mutaciones son la punta del iceberg de un oncogen, ya que por debajo se ha investigado que pueden existir múltiples genes que sin duda pues afectan el punto de control del G1 para pasar al S. Por ejemplo, del 70 al 70% de los melanomas no expresan el P16. También hay mutaciones del CDK4. Entonces, el aumento de la proliferación melanocítica debido a la pérdida de control del ciclo celular y el escape de la senescencia celular inducida por oncogenes van a generar pues la posibilidad de este melanoma. Las mutaciones que activan vías de transmisión de señales en favor del crecimiento tienen que ver pues con un segundo mensajero llamado RAS. Y sin embargo, este va a actuar sobre el PIK3 y sobre el BRAF respectivamente. Entonces, podemos decir de que los melanomas que tienen mutaciones del BRAF también muestran a menudo una pérdida de otro gen supresor como es el PTEN.
lo que lleva pues a la activación sin duda del PI3K y el AKT respectivamente. Hay que recordar también que los melanomas originados en zonas de piel no expuestas al sol van a tener pues mutaciones del BRAF y del NRAS. Las mutaciones activadoras del receptor tirosincinasa KIT, que está en la superficie del componente celular, que está situado próximas de lo que es el RAS del PIK3 y el AKT respectivamente. Recordar también pues que los melanomas tienen mutaciones con pérdida de función de un gen supresor como ser los neurogroma 1 o inhibidores RAS que representan un otro mecanismo para la activación de la vía del segundo mensajero. Por último, vamos a mencionar pues las mutaciones que afectan a la telomerasa. La actividad enzimática que conserva los telómeros y protege sin duda las células de la senescencia es esta proteína. Las mutaciones del TER tienen que ver pues con que se codifican subunidades catalíticas de la telomerasa. Recordar pues cómo podría entonces prever las mutaciones aumentando la expresión del TER, lo que indica que actúan como un antídoto frente a la senescencia. Entonces, debemos que recordar que estas mutaciones del promotor TER dentro de la familia del factor de transcripción ETS, dentro del BRAF, son varios lugares y sitios donde pueden presentar mutaciones. Estos hallazgos indican pues que las mutaciones que activan a la telomerasa desempeñan una función clave sin duda en el desarrollo de la mayoría de los melanomas. Viendo la morfología de este tumor, podemos ver de que va a existir una coloración con varios matices. Pueden ser estructuras de color negro, de color marrón, de color rojo, a veces de color azul oscuro o grises. Recordar que las zonas pigmentadas van a tener también zonas hipopigmentadas blanquecinas o de color carne, debido a veces pues a la regresión focal del tumor en esa zona. Sin duda, siempre hay que comparar los melanomas, que van a tener, como ven, una superficie irregular y a menudo están pues llenados en contraste con sus bordes redondos que ocurre pues en los nevos melanocíticos. Si hablamos de la progresión del melanoma, lo primero que nos llama la atención es el crecimiento de forma radial u horizontal, justo en la epidermis y en la dermis superficial. Durante esta fase, las células tumorales parecen crecer pues en forma horizontal y tener una carencia de metastatizar a otras zonas. Entonces, este crecimiento radial puede denominarse como léntigo maligno, que habitualmente se presenta pues con una lesión poco activa en la cara de los hombres mayores, que pueden permanecer pues en la fase de crecimiento radial. Sin embargo, la extensión superficial es el tipo más frecuente de melanoma, que afecta habitualmente pues a la piel que va a estar expuesta generalmente al sol. Pues sin duda hay otros melanomas lentiginosos acromucosos, como en este caso, que no están expuestos al sol. Entonces hay que hablar de la otra fase, del crecimiento vertical, que va a hacer que este tipo de tumor invada las capas dérmicas profundas en forma pues de masas expansivas. Esta fase de crecimiento vertical generalmente va a presentar una estructura nodular y se correlaciona con la aparición de un subclon tumoral metastásico a este nivel. Recordar pues que para diferenciar del nevo displásico, la característica en su parte profunda es pues la falta de neurotización. ¿Se acuerdan? De la anterior clase dijimos que para que se presente este aspecto es que los melanocitos desaparezcan, se vuelvan delgaditos, finos y no por el contrario, sean grandes, voluminosos y con gran cantidad de melanina. La probabilidad de metástasis de este tipo de lesión se correlaciona sin duda pues con la invasión y la profundidad desde la superficie de la epidermis, de la capa granulosa, hasta la parte más profunda. Cuando se mide en milímetros, se denomina pues índice de Breslow.
en contraposición del otro nivel que nosotros conocemos, que va a ser, pues, sin duda, que cuando afectaba la epidermis se decía CLAR 1, dermis papilar CLAR 2, dermis reticular superficial 3, superficial reticular profundo 4, y finalmente, pues cuando comprometía el tejido adiposo subcutáneo 5. Pero lo más exacto y más preciso es los niveles de invasión, pues en milímetros de Breslow. Entonces, las otras características histológicas que se van a correlacionar con el pronóstico incluyen pues el número de mitosis, que vamos a ir contando en esa estructura neoplásica, la presencia de úlceras en la superficie, y pues las células del melanoma son habitualmente pues considerablemente mayores que los melanocitos normales o que las células encontradas en los nuevos melanocíticos a nivel profundo. Dijimos que va a haber falta de neurotización, entonces vean, en vez de desaparecer, siguen presentes y están más grandes y con pigmento. Otro elemento histológico fundamental es que los núcleos van a ser grandes, con contornos irregulares, con cromatina que se agrupa pues, de forma característica en la periferia de la membrana nuclear, y vamos a encontrar nucleolos, como ven, de color rojo prominente o de color eosinofílico rosados. El aspecto entonces de las células tumorales es similar pues en las fases de crecimiento tanto radial como horizontal, dijimos, y como vertical respectivamente. Va a existir sin duda pequeñas fracciones de lesiones atípicas, se encuadran pues en una zona gris histológica y se han denominado tumores melanocíticos con un potencial maligno incierto. Tales lesiones requieren una extirpación completa y un seguimiento pues clínico estrecho para ver si se trata o no de un melanoma que está haciendo metástasis. Los factores pronósticos, una vez que se ha extirpado la lesión, se utilizan varias características clínico-patológicas para calificar la probabilidad de una diseminación metastásica o, evidentemente, pues un pronóstico. Para esto hay que recordar la profundidad del tumor en milímetros con la escala de Breslow, el número de mitosis por cada campo microscópico, el signo de regresión del tumor, probablemente pues debido a una respuesta inmunitaria del anfitrión, una úlcera en la epidermis situado por encima de esta lesión tumoral, la presencia y número de linfocitos que van a infiltrar este tumor, el sexo, la localización pues de región central del cuerpo o en las extremidades. Entonces, en este tipo de tumor, vamos a tener que ver el tamaño en milímetros desde la capa granulosa superficial hasta la más profunda, midiendo pues esta para dar la escala de Glasgow. Sin duda, las mitosis y las ulceraciones superficiales son los otros elementos que nos van a ayudar a diferenciar si se trata o no pues de una lesión agresiva. Sin embargo, la mayoría de los melanomas van a metastatizar al principio hacia los ganglios linfáticos regionales. Puede observarse pues información pronóstica adicional realizando una biopsia del ganglio, y lo vamos a denominar a esto como ganglio linfático centinela, como en el cáncer de mama. Se infiltra azul patente A, un colorante que por vía linfática va a irse a localizar a un ganglio, un linfonodo, el cual se extirpa y se lo considera como centinela. O también se puede utilizar pues, el tecnesio 99, un radioisótopo que va a tener la misma propiedad de ir por el componente linfático hasta localizarse en un ganglio. Esto implica pues la identificación, extirpación y exploración cuidadosa del ganglio linfático o de los ganglios que se pueden encontrar en ese lugar. El drenaje de los vasos linfáticos intratumorales es importante pues en su consideración. Al efectuar la microscopía de ese ganglio centinela, incluso pequeños grupos de células melanóticos pueden clasificarse como micrometástasis. Confiere sin duda pues, un peor pronóstico si encontramos en ganglios linfáticos esa afección. El grado de la afección y el número total de ganglios linfáticos afectados se van a correlacionar bien pues, con una supervivencia global del paciente.
En la clínica hay que recordar que los melanomas, a diferencia de los benignos, van a tener pues una asimetría, van a presentar un borde irregular, van a presentar un color variado y sin duda el elemento fundamental y clave es pues el diámetro, que es mayor a 6 milímetros y va aumentando sin duda, y la evolución o cambio pues en el tiempo, especialmente si es rápida en cuanto a su presentación. Entonces, los melanomas avanzados de forma local metastatizan pues a menudo fácilmente, son cruciales su reconocimiento temprano y la extirpación sin duda pues completa de la lesión para darle una oportunidad de cura a nuestro paciente. Los melanomas de la piel habitualmente pues van a ser esencialmente asintomáticos, pero con el tiempo puede padecer un prurito o puede existir dolor, que pueden ser manifestaciones tempranas de la lesión neoplásica. Entonces, la mayoría de las lesiones son mayores de 10 milímetros de diámetro en el momento de su diagnóstico. Los signos clínicos más frecuentes son pues el cambio de color, que nos debe llamar la atención, ya que esta lesión pues presenta, como ven, una variedad. La forma de la lesión pigmentada, que ya no tiene los bordes regulares, como dijimos, más bien por el contrario son irregulares. Las lesiones pigmentadas que pueden preocuparnos son pues aquellas que van a tener más de los 6 milímetros que dijimos. Cualquier cambio de aspecto o cualquier cambio pues en su clínica, prurito o dolor, puede hacernos preocupar en ese sentido. La información molecular sobre la patogenia del melanoma pues ha dado lugar a intentos de tratar sin duda este cáncer con diversos fármacos que dirijan sin duda contra las vías de señalización secundaria como es el RAS, el PI3K o el BRAF respectivamente. Necesitamos urgentemente pues tales métodos ya que sin duda los melanomas metastásicos son resistentes al tratamiento tradicional con químico radio respectivamente. Los tumores con un tipo de mutación llamado BRAF responden a los inhibidores de BRAF, mientras que los tumores que pertenecen a otros subtipos moleculares no. Hay que recordar que se están creando pues anticuerpos bloqueantes anti-CTLA4 y también anti-DP1. Este paradigma clínico de liberar los frenos del sistema inmunitario es pues aplicable también a otros cánceres. Finalmente, es posible que tales sustancias se usen pues combinadas con tratamientos dirigidos específicos antagonistas del BRAF, que vendría a ser también una posibilidad de tratamiento terapéutico molecular. Ok, vamos a cambiar de tema. Me avisan, por favor, si es que se ve la presentación. Tumores epiteliales benignos. ¿Se logra ver, jóvenes? Sí, doctor, que me está compartiendo. Gracias, Alison. Le agradezco. Bien, pues para terminar la presentación del día de hoy, vamos a hablar de los tumores epiteliales benignos. Y sin duda, pues, estos tumores cutáneos son, pues, aquellos que van a derivar del epitelio plano, estratificado, queratinizado, prácticamente la epidermis, y de los folículos pilosos y, pues, sin duda, del tejido epitelial ductal de las glándulas sudoríparas. A menudo, pues, se recapitulan en las estructuras y las posibles neoplasias que se pueden formar, pues, en particular cuando están pigmentadas o inflamadas. Recordar, pues, que son un signo delator de algún tipo de síndrome asociado a alguna neoplasia maligna visceral. Potencialmente puede ser mortal, como en el caso de los tricolinomas, que son múltiples, en el caso del síndrome de Cohn. Podemos hablar también de neoplasias sebáceas múltiples y en el síndrome de Muir-Torr. Y algunos diagnósticos de los tumores epiteliales
En estos casos puede pues facilitar el reconocimiento del síndrome subyacente y la puesta en marcha de la pues intervención clínica adecuada. Si hablamos de los tricolemomas o hablamos de las neoplasias de las glándulas sebáceas, pues puede hacernos pensar en estos síndromes. Cuando decimos queratosis seborreica, nos referimos a que este tumor epidermoide afecta generalmente a sujetos de mediana edad o mayores, se van a presentar en el tronco y en las extremidades o en la cabeza o en el cuello. En las personas de color, este tipo de lesión pues son múltiples, preferentemente en la cara, y se les ha llamado como dermatosis purpurosa negra. En su patogenia va a existir mutaciones específicas del receptor 3 para el factor de crecimiento del fibroblasto, un receptor tirosincinasa en muchas queratosis seboreicas esporádicas y se cree que dirigen pues el crecimiento del tumor. Recordar también que la queratosis seboreica puede aparecer bruscamente en un gran número y como parte de un síndrome paraneoplásico denominado signo de Lesser-Rallet, posiblemente debido pues a la estimulación de los queratinocitos. En su morfología, la queratosis seboreica va a presentar una lesión pigmentada, bien demarcada, como si se tratara de una moneda, con tapones pues llenos de queratina. Vamos a recordar que estas placas redondas, planas, van a tener varios milímetros o incluso hasta centímetros. Están pigmentadas de forma uniforme, presentando una coloración marrón clara o oscura, y habitualmente, como pueden ver, va a tener una superficie aterciopelada de tipo granular. La inspección con una lupa hace de que podamos diferenciar esta de un melanoma, ya que vamos a ver estructuras que son los poros llenos de queratina, que es un indicador pues de que estamos frente a este tipo de lesión y no frente a un melanoma. Si hacemos los cortes histológicos, vamos a encontrar pues lesión delimitada y ubicada específicamente en la epidermis. Se compone pues de láminas de células pequeñas que se parecen sobre todo pues a las células del estrato basal, del componente epitelial normal. Hay una pigmentación de melanina variable dentro de lo que son las células basales, responsables del color marrón que podemos ver macroscópicamente. Si vemos estas estructuras, vamos a tener pues una producción exuberante de la queratina, por ende vamos a mencionar pues que se trata de una hiperkeratosis en la superficie y se va a caracterizar por pequeños quistes llenos de queratina o invaginaciones de queratina en la masa principal. Si se irrita y se inflama, la queratosis seboreica presenta focos de diferenciación escamosa arremolinada, que recuerda pues remolinos en una corriente. Cuando hablamos de la acantosis nídrica, hay que considerar que puede ser un signo cutáneo muy importante y variado de algún tipo de otro trastorno benigno maligno subyacente. Esta acantosis nídrica que se presenta en la piel formando un engrosamiento e hiperpigmentación con una textura aterciopelada que suele aparecer pues en las zonas, como ven, de flexura a nivel de la axila y los pliegues del cuello y regiones pues inguinales o genitales. Se divide en dos tipos en función del trastorno subyacente, en el cual vamos a ver que en un 80% de los casos la acantosis nídrica se va a asociar a trastornos benignos y aparece pues de forma gradual durante la infancia o la pubertad. Este tipo de lesión acantósica nídrica es un rasgo autosómico dominante con penetrancia variable pues para su presentación asociada a la obesidad o a anomalías pues endócrinas, como también puede ser parte de varios síndromes congénitos infrecuentes, pero se asocia frecuentemente a aquellos que tienen obesidad o diabetes tipo 2. El otro resto por ciento, que es el 20, se asocia a cánceres, sobre todo adenocarcinoma digestivo,
habitualmente pues aquellos pacientes que tienen una edad media o mayores. En este marco, pues es mejor ver la acantosis nigricans como un fenómeno paraneoplásico, debido probablemente pues a los factores de crecimiento liberadores de este tipo de tumor. Entonces, en su patogenia podemos recordar que las características unificadoras de todos los tipos de acantosis nigricans es un trastorno que conduce pues a un aumento de las señales de los factores de crecimiento epidérmico. De la forma familiar se asocia sin duda a mutaciones activadoras de los receptores tirosina-sinasas GR3 y recordar pues que dependiendo de la mutación, la acantosis puede ser un fenómeno aislado o asociarse pues a deformaciones esqueléticas, incluidas la acondroplasia o también la displasia tenojórica. Recordar pues que no está claro por qué en algunos casos este tipo de mutación de los receptores 3 da lugar pues a la queratosis seborreica y en otros va a dar lugar a la acantosis nigricans. En los pacientes con una diabetes de tipo 2 se cree que la hiperinsulinemia se debe pues a un aumento de la estimulación del receptor 1 para el factor de crecimiento insulínico y otro, el receptor tirosina que activa pues la misma vía de la transmisión de señales. Entonces, los factores responsables de la acantosis nigricans paraneoplásica, para aclarar, son pues inciertos. Algunos casos se han ligado a cantidades elevadas del factor de crecimiento transformante alfa, que puede dar lugar pues a una activación excesiva del receptor para los factores de crecimiento epidérmico. Y pues recordar que cuando hacemos el corte histológico, la epidermis y las papilas dérmicas agrandadas subyacentes, como podemos ver, tienen una forma muy ondulante, acentuada para formar numerosos picos y valles repetidos. Puede observarse una hiperplasia variable junto a una hiperkeratosis y a una hiperpigmentación, especialmente en las células basales. Por último, vamos a hablar sin duda del pólipo fibroepitelial. Recibe varios nombres: agrocordón, papiloma escamoso, papiloma cutáneo, y estas lesiones pues habitualmente se presentan en sujetos de edad avanzada a nivel de lo que es el cuello, a nivel de lo que es el tronco o zonas pues intertriginosas. En escasas ocasiones se ha observado junto los pólipos fibroepiteliales a los tumores del mesénquima perifolicular, fibroblastos especializados asociados al bulbo piloso en el síndrome de Bridgepop-Dulles, pero la gran mayoría de los pólipos son pues esporádicos. En su morfología, macroscópicamente, este tipo de pólipos son tumores blandos en forma de bolsa que están unidos por un pedículo a la piel subyacente y pues rodea por un tallo delgado. En el corte histológico, estos tumores pues van a tener estructuras centrales fibrovasculares revestidas por un epitelio plano estratificado queratinizado benigno. No es pues infrecuente que los pólipos entonces sufran una necrosis química debido a la rotación o torsión de su eje, lo que puede causar un dolor y precipitar pues su extirpación. Estos pólipos fibroepiteliales no suelen ser pues ninguna consecuencia, pero en ocasiones pueden asociarse a diabetes tipo 2, obesidad o poliposis intestinal. Se ha visto que puede existir una relación con nuevos melanocíticos, con hemangiomas, y se han hecho a menudo numerosos estudios que han presentado pues que mujeres embarazadas tengan este tipo de lesión. Los quistes de inclusión epitelial, nada más, son la invaginación de estructuras epidérmicas que van a contener pues con frecuencia un folículo piloso o queratina. El término vulgar de inglés de Waring deriva pues del anglosajismo wem, que significa bulto o tumor. Puede sufrir rupturas y puede condicionar pues una exacerbación de la queratina y una respuesta inflamatoria de tipo granulomatoso doloroso. Muy bien, los tumores de los anexos va a ser desarrollado por el doctor Fernández
Y pues hasta acá ha sido mi presentación. No sé si hay alguna duda o alguna aclaración antes de despedirnos. Ha sido un placer trabajar para ustedes, jóvenes, en esta jornada y durante estas 4 clases que hemos pasado. Pues en una futura oportunidad vamos a desarrollar algún tipo de tema de estructuras óseas, pues nos estaríamos viendo. Muy buenas noches, jóvenes, que descansen. Gracias, Hasta doctor. luego, Muchas doctor. gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.